Ya. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión, así que hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos, sean bienvenidos a esta cuarta ponencia del trimestre 24P. El día de hoy nos acompaña el matemático David Israel González Mena, quien el día de hoy expondrá acerca de los patrones de Turing sobre superficies tridimensionales. Bueno, el matemático González es egresado de la licenciatura en matemáticas de la UAM Iztapalapa en el año 2021 y bueno, actualmente está por concluir la maestría en ciencias matemáticas aplicadas e industriales en la misma institución bajo la dirección del doctor Héctor Juárez Valencia, que en el área de modelación matemática y simulación computacional. Además, bueno, participó en la 32ª Escuela Nacional de Optimización Lineal y Análisis Numérico en esta edición 2024 y bueno, ahí presentó una conferencia sobre su trabajo de tesis de maestría. Así que sin más preámbulo, démosle un fuerte aplauso al matemático González. Bien, primero que nada, muchas gracias por la asistencia. Entonces, como lo comentaba el presentador, esto también es parte de lo que se hizo en la tesis de maestría con la dirección del doctor Héctor Juárez Valencia. Entonces, el tema es esto, ya lo dijeron, patrones de Turing sobre superficies tridimensionales, y lo que les muestro va a ser el contenido de la charla. Es un poco extenso, sí va a acabar, siento que sí va a acabar, entonces, si no, donde quede, ¿no? Pero sí, considero que sí va a terminar. Entonces comenzamos con una pequeña introducción, preliminares, que es un patrón de Turing, modelo y condiciones matemáticas para la generación de patrones de Turing, simulaciones en 2 dimensiones. Introduzco el operador de Laplace-Beltrami, la ecuación de Laplace-Beltrami y su solución numérica, y después voy a extender lo que haga en 2 dimensiones a patrones de Turing, pero sobre las superficies tridimensionales, y finalmente voy a presentarles algunas simulaciones y algunos aspectos computacionales y numéricos importantes, ¿no? Durante esta simulación, como bien lo dijeron, es parte del área de modelación matemática y simulación computacional. Entonces se tienen que ver todos esos detalles. Entonces comenzamos con una pequeña introducción. Digamos que se plantearon, o bueno, Turing en este caso y otros matemáticos se plantearon que en los animales, por ejemplo, aquí les voy a poner este dibujito, por ejemplo, en las cebras, en las jirafas, en los tigres, en los peces o en algunas plantas, qué es lo que produce esos patrones en las pieles de los animales, ¿no? Entonces, Alan Turing, en 1952, en este escrito titulado The Chemical Basis of Morphogenesis, establece qué condiciones deben cumplir, o establece qué modelos pueden dar como solución a patrones de este estilo, ¿no? Entonces, Turing tiene esta idea, propone que ciertos mecanismos de reacción-difusión pueden explicar cómo se forman tales patrones, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a utilizar sistemas de reacción-difusión y voy a meterle toda la maquinaria matemática que está detrás para poder simular los patrones, ¿sí? Obviamente, pues, todavía no lo puedo hacer sobre una cebra, sobre una jirafa, porque no tengo todavía un modelo que me cree mallas, ahorita lo vamos a ver, en forma de una cebra, una jirafa, pero va en camino la investigación, ¿sí? Por el momento. De hecho, en la ENUAN, en la que mencionó el presentador, el compañero, me dieron pistas de cómo hacer eso, pero eso se los comento al final, ¿sí? Entonces, comenzamos. Entonces va con los preliminares. Lo único preliminar es que es la difusión molecular, ¿no? La difusión molecular se entiende como el transporte neto de partículas que van en un medio, que van de mayor concentración, de zonas de mayor concentración a menor concentración. Por ejemplo, yo tengo aquí un cilindro. Supongamos que aquí hay una sustancia, cierto tipo químico, entonces la difusión va a buscar que de un alto grado de concentración se vayan dispersando de manera aleatoria a lugares de menor concentración, ¿no? Entonces, en esencia es la difusión molecular o difusión nada más, y aquí hay un dibujito en 2D que representa el concepto, ¿no? Que tenemos las partículas en color rojo, digamos que hay mucha concentración del lado izquierdo y buscan irse a lugares donde no haya concentración, ¿sí? Así como cuando le echan su café a la agüita, y entonces ahí ya cuando menos ven ya se homogeneizó la mezcla porque actuó el fenómeno de difusión ahí. Entonces aquí hay otro ejemplo nada más
en 3 dimensiones, que este es un ejemplo de 2 gases, ¿no? Entonces, nada más quiero que se entienda eso, que es la difusión, y lo que yo voy a ocupar para modelar la difusión molecular, pues es mediante estas leyes de Fick, que son análogos a la ley de calor, ley de Fourier, para el calor, y hay otra que es en el electromagnetismo, si no mal me acuerdo, es ley de Ohm, me parece. Entonces, con estas leyes, voy a poder modelar la difusión molecular. La difusión molecular se puede modelar con otro tema muy interesante, que son las caminatas aleatorias y el movimiento browniano, pero yo no voy a agarrar ese enfoque, yo voy a agarrar este enfoque con las leyes de Fick, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Fick? Las leyes de Fick nos dicen que, que la manera en que las partículas digamos, de este lado a este lado, de qué manera lo hacen. Ahí yo le pongo algo como gradiente de concentración, que no es otra cosa más que el gradiente de una función. Una concentración, en este caso, la vamos a poder ver como una función que depende de 2 variables o que depende de 3. De 2 variables cuando mi dominio es una región plana y de 3 variables cuando mi dominio es en este caso, cuando lo veo en superficies, ¿sí? Entonces, la ley de Fick me dice que el flujo representado con J es proporcional al gradiente de la concentración, pero en sentido ¿qué? Contrario, o sea, bueno, en sentido negativo. Entonces, esa es la primera ley de Fick, y la segunda ley de Fick nos dice la razón de cambio con la que va, pues ahora sí que cambiando la concentración, y es esa que está ahí, para que le escribo. Entonces, algo importante que quiero ahorita recalcar es que esta ley queda en términos de laplaciano, y el laplaciano lo que mide es el flujo, pero en el interior de la superficie es volumétrico. Por ejemplo, si estamos en una región plana, aquí va a estar el flujo. Si estamos en una superficie, el flujo va a ser interno. Eso quiero hacerlo notar porque ahorita, cuando me brinca superficies, se va a modificar el operador de Laplace y se va a ocupar el operador de Laplace-Beltrami, que no trabaja exactamente en el interior, sino solamente sobre la superficie, sobre las tapitas, sobre la cascarita. Entonces, ahora sí vamos, que es un patrón de Turing. Entonces, para no darle tanta vuelta, les voy a hacer esquemáticamente cómo se forman los patrones de Turing, y de ahí se va a entender que es un patrón de Turing. Se comienza con una concentración inicial, digamos que este va a ser mi omega, y después ocurre un fenómeno que se le llama autocatálisis. Lo que pasa es que la difusión, de acuerdo a Turing, se lleva a cabo entre la actividad de algo que se llama activador, más bien competencia, activador, y un inhibidor. Digamos que van a competir entre ellos, solo que tiene el activador, que está representado con el color azul, que el activador se reproduce a sí mismo y aparte reproduce al inhibidor. A esta reacción se le llama autocatalítica, por eso es de que se reproduce a sí mismo el activador, pero lo que hace el inhibidor, a pesar de que fue creado a partir del activador, que limita al activador, aquí suprimiéndolo, aquí le pongo con rojo el inhibidor, y el activador es el que va a tratar de promover los patrones y el inhibidor lo va a tratar de limitar. Entonces no lo va a dejar que se expanda de cierta manera. Entonces el activador quiere moverse, pero el inhibidor lo limita. Bueno, esto no es muy visual, eso está ahí. Entonces después es cuando sucede, se lleva a cabo la difusión, y por medio de una reacción se van a generar los patrones de Turing, y el resultado de esa reacción se le llama patrón de Turing, ¿sí? Entonces, eso nada más es como a nivel biológico, porque a nivel matemático lo único que no voy a considerar es la autorreproducción del activador. No tengo manera de cómo modelar que se esté reproduciendo a sí mismo las células o los químicos involucrados. Entonces, pues ahora sí, ya será la introducción, y ahora sí a lo que me interesa más, pues. Entonces, la idea de Turing es que para generar estos patrones
dice que un sistema en estado estable lo puede guiar a un estado inestable a través de la difusión, y en el estado inestable ahí aparecerán los patrones. Entonces, el modelo matemático que se va a ocupar para generar esos patrones de Turing va a ser un sistema de reacción-difusión, que como ya les había explicado, está en términos de Laplaciano. Este modelo es para regiones planas. Entonces, está en términos de Laplaciano, que me modela la difusión, y este término, esta F va a ser la reacción. La reacción simplemente va a ser la interacción entre las partículas. Yo cambio la función, van a interactuar de manera diferente las partículas o los químicos involucrados. Y le vamos a poner condiciones de frontera Neumann para el caso en que tenga frontera mi dominio. Entonces, esta notación no es otra cosa más que la derivada direccional. O sea, ese que está ahí, este que está aquí, nabla, por B, pues no es otra cosa que la derivada direccional de B en la dirección del vector, vector normal. Sí, y esto pues no es otra cosa más que el producto punto con el vector gradiente. Hoy si quieren ponerle traspuestas, sí. Entonces, ese es el modelo, y se le consideran condiciones de frontera tipo Neumann homogéneas, porque lo que nos interesa es la difusión, bueno, que no se ve afectado por flujos externos. Perdón, es que ya rayé aquí mucho. Entonces, voy a tener aquí mi dominio omega, y aquí su frontera. Entonces, a mí me interesa nada más qué sucede en el interior. En este caso, para una región plana, y porque tiene frontera. No me interesa que se vea afectada por flujos externos de este tipo. Entonces, por eso es necesario ponerle condiciones de frontera tipo Neumann, homogéneas, para no meterme en problemas con eso, ¿no? Entonces, el DU se le llama coeficiente de difusión del activador, que es el U, y el DB es el coeficiente de difusión, pues, del otro químico, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar? La idea de Turing es agarrar el sistema, quitarle la difusión, o sea que voy a hacer que los coeficientes sean 0, y de ahí generar condiciones para que el punto de equilibrio que tenga, suponiendo que hay puntos de equilibrio, sea estable, y cuando le agreguemos la difusión se vuelve inestable. Entonces, como no pienso, digamos que mi objetivo son las superficies, estas son las condiciones que se deben de cumplir en el sistema, este sistema, para que genere patrones de Turing, que la traza de la jacobiana sea menor que 0, que su determinante sea positivo y que todo esto se cumpla, ¿no? Más o menos sí está elaborado, pero con eso yo voy a garantizar que se generen patrones de Turing en mi dominio, ya sea una región plana o una superficie. Entonces, aquí nada más les muestro algunos ejemplos de unas simulaciones que tenía en 2D. Les digo, no les muestro aún la parte matemática, porque lo que voy a hacer va a ser para superficies, que es el objetivo de la plática. Entonces, digamos que en un cuadrado me generé este patrón, y son la gráfica de las soluciones de este patrón. Entonces, lo que pasa es que estos patrones, cuando mi dominio es una región plana, son la proyección de mis soluciones. Miren, esta es la solución, y por eso lo puse así como de arriba, para ver que el patrón es la proyección de estas soluciones. Aquí tengo otro, miren. Entonces, ese es en el círculo, y los patrones son la proyección de la solución, ¿sí? Entonces, aquí nada más, a manera de ser más vistosa la presentación, le puedes dar clic, por favor. Así más o menos es como se generan en 2 dimensiones. Tenemos una concentración inicial y comienza a actuar la difusión junto con la reacción, y va a generar patrones, pues, de lo que le llamamos patrones de Turing. Ahorita me estoy brincando cosas porque lo que voy a explicar es en 3 dimensiones. Esto nada más es como un preámbulo para las superficies, porque en realidad el objetivo pues son las superficies. Otra vez, por favor. Miren.
¿sí? Y se van formando. Entonces, lo que se hace es hacer estable el sistema en ausencia de difusión y se hace inestable el sistema cuando le agregamos la difusión. Por ejemplo, una última en un cardioide. Otra vez, ya ahora sí. Ahí está. Mire, se va viendo cómo se van difundiendo. ¿Sí? Entonces, pues va a seguir iterando lo que quieran, pero es en esencia lo que hacen estos sistemas de reacción-difusión. Y pues ahora sí, este es lo que me interesa más, ¿no? Voy a trasladarlo a superficie y ahora sí va a empezar la parte matemática que voy a explicar. Entonces, con un dibujo voy a entender mejor qué es el operador de Laplace-Beltrami. El operador de Laplace-Beltrami no es otra cosa más que proyectar el gradiente sobre la superficie. Como ya les había comentado, cuando nosotros trabajamos con el operador de Laplace, el flujo se va a través de la superficie. Pero a mí me interesa nada más sobre la superficie. Entonces necesito que esa variación que me hace el laplaciano nada más lo haga sobre la superficie. ¿Y cómo lo hago? Dado que el operador de Laplace está dado de esta manera, a partir del operador Nabla, lo que voy a hacer es que el operador Nabla, dado un punto en la superficie, lo voy a proyectar sobre la misma. ¿Sí? Y entonces voy a obtener un gradiente proyectado y a ese gradiente proyectado le aplicamos la divergencia como... Porque ese también se calcula así, ¿no? La divergencia de ese. Entonces lo que voy a hacer es al gradiente proyectado le calculo la divergencia y voy a obtener un nuevo operador que se le va a llamar gradiente tangencial y al que vamos a denotar así. Nabla sub sigma, que hace referencia a la superficie, que es esta acá. Y al componerlo, vamos a obtener algo que se llama el operador de Laplace-Beltrami. Es este. Aquí está. Entonces, es de esa manera, con ese operador, que yo voy a poder modelar lo que se había hecho en regiones planas, pero sobre superficies. Y lo único que, una observación importante, es que el operador de Laplace-Beltrami, cuando actúa sobre regiones planas, actúa exactamente igual que el operador de Laplace. Entonces, ahora sí. Y ya de aquí ya va lo que... Entonces, el sistema que les había mencionado al inicio, lo reescribo en términos del nuevo operador, del operador de Laplace-Beltrami. Ponemos condiciones de frontera tipo Neumann, homogéneas, y ahora sí lo que vamos a hacer es resolver algo que se llama ecuación de Laplace-Beltrami. La voy a escribir de este lado. O sea, está en términos de estas ecuaciones. Le voy a poner alfa, así. Y aquí es phi más esta. Que la quería apuntar. ¿Ya se movió? Ah, sí, es que la quería apuntar. DDT y o sea, nada más voy a agarrar una para estudiarla. Ya después la aplico al sistema. Entonces, ¿qué voy a hacer? La voy a aplicar al sistema y F igual a F, nada más que ahora está en términos del operador de Laplace-Beltrami. Entonces, lo que se va a hacer es discretizar la parcial, o sea, la derivada parcial, como comúnmente se hace. Discretizamos el tiempo y aquí está la parcial ya discretizada y voy a calcular el phi para cada valor de n, o sea, para cada intervalo de tiempo se va a calcular así como está aquí, y al hacer unos pequeños cambios de variable se va a obtener este sistema que no depende del tiempo, que es un sistema en forma elíptica. Noten que este sistema pues, no depende del tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para cada paso de tiempo que en la discretización de t, voy a resolver un sistema que se le llama sistema elíptico. Entonces, mi centro de tensión por el momento es esta ecuación. Si yo resuelvo esta, cada vez que resuelva acá, en cada paso de tiempo, estoy resolviendo esta ecuación.
Entonces ahorita lo que se va a hacer es ver cómo se resuelve esta de manera numérica, porque encontrar la solución de manera analítica pues está en chino. Está muy complicado, sí tenemos algunas soluciones exactas, pero en general es muy complicado resolver esto de manera analítica. ¿Y qué se va a proceder? Se va a ocupar algo que se llama método de elemento finito, ¿sí? Pero para que yo ocupe el método de elemento finito, tengo que llevar esta expresión a algo que se le llama su formulación variacional, ¿sí? ¿Esa cómo se obtiene? La idea en general de esta ecuación, lo que aquí ya la teníamos, esta aquí es. Yo voy a escribir este lado. Es rápida, lo que sigma, esta que está aquí. Más o menos la idea es buscar algo que se le llama una función de prueba, que en este caso yo le voy a llamar b. Por el momento no sé en qué espacio está y voy a multiplicarla en ambos lados. Aquí, y lo que se hace es integrar en ambos lados la expresión. En este caso, como es una superficie, estoy calculando integral de superficie. Entonces, así. Nada, estoy dando el comienzo de la idea, que los cálculos pues no los... Se integra aquí de sigma, y este es igual, integral de superficie de sigma. Entonces, se hace una serie de cálculos y se llega a esta formulación variacional. Para el caso de regiones planas, el que me lleve esta formulación variacional ocupa el teorema de la divergencia de Gauss y nada más. Eso es lo que se ocupa. Y en una variable se ocupa la regla del producto para derivar. Y a esta formulación se le conoce formulación débil porque en el problema original, que es por lo mientras, nosotros pedimos que la función sea de clase C2, pero al hacer el cambio a la formulación variacional, le baja como que la exigencia. En lugar de pedirle aquí el laplaciano, basta nada más con calcularle el gradiente. Entonces ahí necesitamos que la función sea de clase C1 y en ese sentido es más débil la solución porque no le estoy exigiendo forzosamente que sea de clase C2, sino me sirve nada más con que sea de clase ¿qué? C1. Entonces las soluciones se van a encontrar en este espacio de Hilbert, que es el conjunto de funciones cuadrado integrables respecto a la integral de superficie, y este es un subconjunto de L2. ¿Sí? Entonces ahí la norma que va a trabajar va a ser la norma L2. Entonces ahora el problema que yo tengo es que mi espacio de Hilbert es de dimensión infinita y yo no lo puedo resolver así. ¿Por qué? Porque lo voy a resolver de manera numérica y mis computadoras tienen precisión finita, ¿sí? Y este está en manera infinita. Entonces lo que se hace es ocupar el método de Ritz-Galerkin, que me va a aproximar este espacio de Hilbert con un subespacio de este mismo espacio, con un subespacio de dimensión finita. Entonces, porque ¿cuál es la idea? Entonces, necesitamos discretizar nuestro dominio. Aquí le puse una esfera por simplicidad, pero es un sigma en general. Y lo que tengo que hacer es aproximar mi superficie con, no sé, con una malla triangular, rectangular, hexagonal, como se acomoden, pero nosotros ocupamos por costo computacional mallas ¿qué? Triangulares. Entonces, antes de resolver el problema, tenemos la primera cuestión, la generación de mallas. ¿Cómo generamos las mallas? ¿Sí? Entonces, para generar ciertas mallas, necesitamos seguir ciertas reglas que deben de cumplir las mallas triangulares. La primera es que los triángulos en alguna malla no se intersecten en sus interiores, o sea que pueden estar así pegaditos, pero no hay intersección en sus interiores, y aparte si se intersectan, lo deben de hacer únicamente en un nodo o una arista en común. Por ejemplo, esta malla pequeñita que estoy dibujando, sí es válida porque cumple esa regla. Entonces, la intersección de los triángulos es en un vértice en común o en una arista que sea adyacente, ¿no? Entonces, se crearon códigos en MATLAB para mallas en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, y aquí les presento algunos, ¿no? En 2 dimensiones se hicieron estas, cuadrados, círculos, otras regiones más explicadas. Este es un cardioide,
Estas ya están determinadas por otros tipos de ecuaciones y otras con huecos, ¿no? O esta con forma de mariposa. ¿Sí? Esos son mallas que se hicieron los códigos en MATLAB, y mallas triangulares se crearon pues, esferas, cubos, paraboloides, conos, cilindros, hiperboloides con sus tapas o sin tapas, estas otras superficies raras, silla de montar, ¿cómo se llaman? Toroide. Este es el toroide también, pero lo deformé. Es el toroide deformado. El radio menor del toroide, porque tiene dos radios, el mayor que es la donita, la de acá, esta, la dona grande, y la dona chiquita es el que va generando la donita, y esa donita, ese círculo, el radio menor del toroide, lo que hago es verlo como una función no negativa. Entonces eso hace que deforme el toroide, y aquí le doy más vueltas del toroide, lo modifico y creo ese tipo de mallas más interesantes, ¿no? Entonces, eso se hizo, y entonces lo que yo quería era aproximar mi espacio de Hilbert, que está aquí, mediante una malla, y el conjunto que voy a agarrar para aproximar ese espacio de Hilbert es este conjunto, y que le voy a llamar B sub h, y va a ser el conjunto de polinomios de funciones tales que restringida al triángulo de la malla sea un polinomio de grado 1. Entonces, resulta que ese conjunto va a ser una base de, no, perdón, me estoy revolviendo. Este es el conjunto que va a aproximar a mi espacio de Hilbert. Y entonces, ¿cómo van a estar definidas estas funciones? ¿Sí? Van a estar definidas con estas funciones que se le llaman funciones de forma, que van a valer, son funciones piramidales, y van a valer 1 en los vértices y van a valer 0 en los otros. Entonces se demuestra que estas funciones son base de ese subespacio que aproxima al espacio de Hilbert. Y entonces la dimensión de este subespacio va a ser el número de vértices que tenga mi malla. Entre más refinada esté la malla, mayor dimensión va a tener mi espacio de Hilbert, y pues como mi espacio de Hilbert tiene dimensión infinita, haga tender en mi número de nodos a infinito, pues lo va a aproximar de manera mejor. Entonces, ahora el problema variacional inicial, ¿sí? Como estas funciones son base de mi espacio de Hilbert, mi solución la puedo escribir, la solución que estoy buscando la puedo escribir como combinación lineal de estas funciones piramidales. Entonces, lo que hago es justamente escribirla como combinación lineal, y pues voy a hacer una serie de cálculos que son bastantes, y voy a llegar a un sistema de ecuaciones lineales. Llegamos a esta expresión, pero notamos que esto lo podemos ver como un sistema de ecuaciones lineales, donde M la matriz, son dos matrices, M y K, que se le llama matriz de masa, matriz de rigidez, y un vector F que se le llama vector de carga. Las entradas de estas integrales, de estas matrices, están dadas por estas integrales de superficie, donde las F y FJ son las funciones piramidales que están aquí. Estas. Entonces, de esa manera, al resolver este sistema de ecuaciones, voy a obtener la solución aproximada que yo buscaba, que en este caso está con la letra phi. ¿Sí? Entonces, y teóricamente, pues ya está la aproximación, solo que, como en todo, surgen problemas numéricos, porque aquí, por ejemplo, cada entrada de la matriz M o de la matriz de rigidez K está dada por estas integrales, pero estas integrales, el F y FJ es para cada uno de los nodos. Digamos que F y FJ, digamos, es para el nodo I y el nodo J. Y el estar calculando eso para cada triángulo me lleva un costo computacional muy grande. Entonces lo que tengo que hacer es optimizar el cálculo para que no esté calculando muchas integrales, y lo que se hace es utilizar el teorema de cambio de variable, y lo voy a ocupar en cada triángulo para que nada más haga las integrales sobre este triángulo unitario. Eso es lo que voy a hacer. Digamos que tenemos la malla y vamos a transformar cada triángulo, o sea, utilizando el teorema de cambio de variable, para que calcule una sola integral para cada uno de los triángulos, digamos. Y entonces la transformación que me sirve es esta, en esencia es esta, y
al hacer más cálculos, pues llegamos a estas fórmulas y que estas las puedo aproximar numéricamente, ya sea con regla del trapecio, regla de Simpson o cuadratura gaussiana, y nada más le estoy poniendo los resultados, ¿no? Para no atosigarlos con tanto cálculo. Estos son los resultados de estas integrales para calcular las matrices de masa y de rigidez, y con ese se calculan las entradas del vector de carga, y pues comienzan los ejemplos, ¿no? Entonces, va el ejemplo. Entonces, un ejemplo clásico para la generación de patrones de Turing es que se le llama modelo de Schnackenberg. Entonces, lo que se hace es se agarra un punto de equilibrio, ¿sí? Y se calcula la matriz jacobiana y se aplican las condiciones de Turing para que me garanticen la generación de patrones. Y estas desigualdades me generan un espacio de Turing y es a donde yo puedo escoger los valores que me permitan la generación de los mismos. Entonces, aquí le puse algunos valores para generar y aquí van los resultados, ¿no? Aquí están en una esfera, en un paraboloide, en un cono, en el toroide deformado, en un cubo, en una silla de montar, en el hiperboloide, y aquí están otros resultados para otros modelos, ¿no? Aquí está. Es un elipsoide, un cubo, como en forma de pececito, y este gatito, y esos son los que generé. Entonces les quise hacer alguna simulación. ¿Me puedes poner ahí? Entonces es la condición inicial y comenzamos a correr los patrones. Bueno, el sistema de reacción-difusión y lo que va generando. Y lo dejamos correr. Y se va viendo cómo va actuando la difusión y la que le da forma, digamos, a los patrones tiene que ver mucho la reacción. La reacción entre las sustancias involucradas va a ser la que me diga más o menos cómo van a ser los patrones. Ahora lo hice en un toroide, por favor. Entonces, sí, ahí se va generando. A lo mejor ese no los marqué muy bien porque me faltó refinar más la malla. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, ahora que me gusta más es en un paraboloide. Y ahí los va generando. ¿Sí? Creo que ya acabó. Sí, ese ya terminó. Este es de otra reacción que le hice ahí en la esfera y se ve más. ¿Sí? Se generan esos patrones. Pero como les digo, estos ya son los resultados, pero el problema que aún sigo teniendo y sigue, digamos, como problema abierto, no abierto de que no se pueda resolver, sino simplemente para mí, para quien quiere estudiar este tipo de cosas y hacer estos estudios, es que ya al final de la tesis se me presenta este problema, el análisis de la calidad de la malla, porque yo ya había hecho muchas simulaciones y muchas cosas, pero resulta que después me encontré artículos con soluciones exactas y comparé mis programas con las soluciones exactas y ¿qué creen? Que me daba error grande y dije, se me está cayendo la tesis, ¿no? Y ya voy a acabar, dije. Se supone que ya iba a entregar la tesis, ¿no? Y dije, ¿y qué pasó? La tesis se me está cayendo. Entonces, yo pensé que era el programa, lo estuve checando y sí tenía algunos errorcillos, pero no contribuyeron en gran forma el que yo arreglara, digamos, ese error. Hice otro programa aparte, a ver si con ese salía y en una plática que tuve con la profesora María Luisa, y también yo ya la había pensado, dije, la malla, dije, falta que mis programas de mallas estén mal, pero dije, y yo no encontraba información acerca de calidad de mallas y la profesora María Luisa, con gente que ha trabajado, me pasó algunos artículos que ya tenía y ahí encontré que era el problema de las
mallas. Entonces, por eso lo pongo al final, porque son aspectos computacionales muy importantes cuando uno quiere hacer simulaciones de este estilo, porque en este caso la malla es importante, no solo la triangular, la que sea, tiene que tener buena calidad. Entonces, por eso le pongo aquí, y el único parámetro que yo voy a poner es uno del análisis de calidad de malla, pero antes de eso hay que hacer énfasis en esto: factores que influyen en la calidad de una malla triangular, que los triángulos sean equiángulos o cercanos a ser, o sea, que sus ángulos sean iguales. Y el tamaño de los triángulos, la relación de aspecto, que es hay que ver el cociente, dado un triángulo, digamos ABC, vamos a dividir entre el máximo de las longitudes de ABC, digo, el mínimo ABC, entre el máximo, y lo ideal es que me dé 1. Para cada uno de estos enunciados que dice aquí, el resumen es que lo ideal es que los triángulos de mi malla sean equiláteros. Es lo ideal. Entonces, ahorita el parámetro que yo estoy considerando es este Q, que es con esta fórmula. Y justamente para los triángulos equiláteros, al hacer las cuentas, este Q me da ¿cuánto? 1. Me da 1 y por eso es el valor ideal para las mallas triangulares, que las mallas en este análisis pues tiendan a ser 1 con esta medida, porque hay muchas. Entonces, les pongo un ejemplo del que yo trabajé. La solución exacta está muy sencilla, pero como les digo, aunque sean sencillas, nos sirven para calar los programas y así otras. Entonces tengo esta ecuación de Laplace-Beltrami en la forma elíptica y su solución exacta es esta. Mañosamente, aquí tengo una malla de la esfera que se ve muy bonita y aquí tengo otra que está medio fea, por decirlo así. Entonces, al hacer el análisis de calidad de la malla, con la fórmula esa que les mostré, aquí está, la primera malla está estupenda, esta malla es casi perfecta, por decirlo así. ¿Por qué? Porque la relación hacia dónde tiende casi todos, a 1, miren. Y aquí en el gráfico de barras, aquí es 1 y el valor de la media de ese coeficiente Q es 0.9961, o sea, que quiere decir que casi todos mis triángulos tienden a ¿qué? A 1 con ese parámetro que mide la calidad de la malla. Entonces, pues esta malla está bien. Y entonces compare la solución exacta con la solución ¿qué? Aproximada, y el error en absoluto en norma L2 es ¿no? Y eso porque la refinación de la malla es muy pequeña, nada más aquí tengo 1280 triángulos. Es una malla muy gruesa, necesito fineza para hacer. Entonces, después lo hago con la otra malla y ya se ve más fea, ¿no? Entonces, la media de la calidad de los triángulos en este caso es 0.6318. Entonces, pero vean que aparte, está más refinada porque tiene 2450 triángulos. Es casi un poquito más, es casi el doble, más del doble. Casi el doble del anterior, y aún así cuando lo comparo me da un error más grande, ¿sí? Y eso que estaba más refinada. Entonces, ¿qué quiere decir? Eso prueba mi punto, que la malla se afecta en la solución numérica. Entonces, el problema es que para la malla no se afecta tanto el cambio de la geometría de los triángulos, pero para el toroide y todas las otras me fue un relajo. O sea, sí, o sea, y más que nada con el toroide, porque con el toroide sí me agarré como unas 2 semanas con él. Nada más con el toroide. Entonces por eso pongo este aspecto que es importante. Entonces, ¿cuál es a lo que me refiero? Que es problema como abierto, que hay que trabajar. En realidad hay que crear un mallador en general que me construya la malla de cualquier superficie, pero de buena ¿qué? De buena calidad. Entonces, porque si no, de nada va a servir trabajar con estas cosas si no tenemos garantía de los resultados. En este caso no me afecta tanto para la generación de los patrones, porque algo interesante que surge con estos sistemas de reacción-difusión, que no importa si la malla está muy fea, sí genera la forma del patrón. En lo que no tengo garantía es en el nivel de concentraciones de las sustancias involucradas. Ahí es a donde quedaría mal el cálculo numérico debido a la malla, pero el patrón siempre lo genera.
no importa si la malla es bonita o es fea, o de buena calidad o de mala calidad. Entonces, ya nada más para concluir, otro aspecto importante es al resolver este sistema que hace rato teníamos la matriz A dada por si no mal recuerdo, era el alfa M más el coeficiente de difusión más la matriz por la matriz de rigidez. Entonces, lo que tienen estas matrices M y K, que la mayoría de sus entradas son 0 y son matrices demasiado grandes. Digamos que si mi malla tuviera de nodos 10,000 nodos, que es una malla no tan fina, las matrices, la M y la K, son de tamaño 10,000 por 10,000 por 10,000. O sea, son unas matrizotas. Entonces, y lo que tiene que son matrices ralas o esparce, que la mayoría de sus entradas son 0. Entonces, eso numéricamente no me conviene porque para resolverlas, dado que son matrices simétricas definidas positivas, son invertibles, pero obviamente computacionalmente no voy a resolver este sistema calculando a la inversa, ¿sí? Entonces, lo que se hace es aplicar factorización Cholesky. Pero el problema que tienen estas matrices por tener tantos ceros, que gastan mucha memoria computacional al estar haciendo el rellenado de las entradas de la matriz U y U traspuesta, digamos que como es simétrica definida positiva, la voy a poder factorizar como una U por una U traspuesta. El problema es que como es una matriz rala o esparce que tiene inmensamente gran cantidad de ceros, al rellenar estas matrices el costo computacional es muy grande. Entonces, gracias a una idea que me dio un profesor de aquí, el profesor Luis Cosme no se encuentra aquí, pero él me dio esa idea, me dijo, ¿por qué no trabajas este algoritmo, este método de permutación de grado mínimo? Que en esencia lo que hace es crear una matriz permutación que me intercambia las posiciones de las columnas de la matriz en cuestión, a manera de que al aplicarle la factorización Cholesky haga menos operaciones en los cálculos. Entonces, nada más aquí les pongo un ejemplo. Este es un ejemplo de una matriz esparce sin aplicarle ese método, ¿sí? Y esto es lo que tendría que hacer cuando le aplico la factorización ¿qué? Cholesky. Esta nada más la U traspuesta, falta la otra. Entonces, miren la cantidad de operaciones que se tiene que hacer, pero al aplicar el algoritmo, miren cómo la deja. Entonces, sí me ahorra mucha memoria. Y aquí nada más les pongo un ejemplo de que yo tenía en una esfera para la reacción de Schnackenberg que le puse a correr 1000 iteraciones y sin el algoritmo esto tardó 575.26 segundos más o menos, y con el método ¿cuánto tardó? 164.32 segundos. ¿Sí? Entonces lo hizo 3.5 veces más rápido, y para el toroide lo hizo 2.33 veces más rápido, y así para cada para cada superficie. Entonces, este método es muy, muy eficiente y es el que me ayudó a resolver y que mi código corriera más rápido. De hecho, había simulaciones que me tardé como 3 días y con este me tardé un día. ¿Sí? Entonces, pues ese es todo, ¿no? Por lo... Agradecemos mucho la participación de Matemático González y lo pasaremos ahorita brevemente en las preguntas, comentarios. ¿Alguien quiere participar? Cuando te diste cuenta de que la calidad de tu malla no era la ideal, ¿afectó algo en los cálculos del cálculo matemático que ya habías hecho al resolverlas? Sí, pues, afectó en todo, porque, o sea, con respecto a los patrones, o sea, puedo escribir una tesis, de hecho, lo voy a escribir porque lo sigue generando, genera los patrones que yo esperaba. Además de que matemáticamente yo puedo demostrar que lo va a generar porque cumple las condiciones de Turing para generar los patrones. El problema es con las concentraciones, no me va a dar las concentraciones exactas que debe de tener bueno, en este caso la U y la B, la solución U y B, pero el patrón sí lo genera. Sí, es en ese sentido, sí me di en la torre. Pero bueno, ni modo, tuve que volver a correr muchas simulaciones otra vez. O sea, muchas, pues ahorita cuántas les puse. Todas esas, algunas
Esa de la silla de montar me llevó casi los 3 días cuando todavía no optimizaba mi código. Además de que, pues, la mayor parte de la tesis la trabajé con 4 gigas de RAM y ya después la amplié a 16, entonces, y aparte sucedió eso que le comentaba, ¿no? En supercómputo, pues no se pudo, no se pudo instalar más lab. Sí. Sí, es que lo que me sugirieron es cambiar todos los códigos a Python, pero aunque ya sepa cómo hacerlo, eso de la noche a la mañana no se hace. Y más que cuando son códigos largos. ¿En qué escribiste ¿Este? tus códigos? En MATLAB. Y Ya ves, los que saben Python, está fácil traducir, escribirlo. Hay veces que hay Python, MATLAB. hay algunas funciones que no están predefinidas en un programa a otro. Sí las están, pero no están predefinidas. Tengo que usarme el código aparte para hacer esa función. Hablaste de las factorizaciones, ¿no? Que usaste al final para hacer los tiempos más cortos. Sí. ¿Intentaste varias factorizaciones o esa es la más cómoda? Intenté más, pero esta era la que mi código me lo hizo bien rápido. O sea, te fuiste con la más óptima. Sí, en este caso no me metí con la parte matemática de esto porque lo que a mí me interesara era que me optimizara mi código, pero el que quiere estudiar esto se justifica con teoría de gráficas. Entonces yo no le entro a eso, pero el que quiera, ¿no? ¿Algún otro comentario? Sí. Recuerdo que en algún momento me platicaste cuando estabas cuando te diste cuenta del error que era cuando estabas mallando el toroide, que mencionabas que quedabas que tu vector normal quedaba hacia adentro, que era lo que hacía que fallara la mallación, ¿no? Sí, lo que pasa es que el operador de Laplace-Beltrami trabaja con el vector normal y el primer programa que tenía necesitaba que calculáramos los vectores normales en cada punto de la malla, solo que la superficie debe estar positivamente orientada y resulta que algunos vectores, los de acá afuera, me los hacía exteriores como yo quería, pero los de la donita de en medio me los hacía interiores. Y dije, ahí está el error. Y después hice el código para que me modificara la orientación de esos vectores, pero me seguía marcado hasta un error más grande. Entonces dije, no es esto, y tuve que hacer otro código con otra fundamentación matemática que no dependiera de los vectores normales más que de las coordenadas de los nodos. Y fue así como lo pude resolver. Entonces, por eso sí quedó. Pero tiene un montón de detalles y estas cosas. Sí, me gustó al principio y me sigue gustando, pero sí me dio un dolor de cabeza de esos. O sea, me fascina el tema, pero sí tiene muchas sutilezas. Entonces, Y ya por último, computacionalmente, ¿qué tan potente fue hacer todo este viaje que sufriste? ¿a qué te refieres? O sea, que si hubieras tenido una mejor computadora con Por supuesto, ¿hubiera porque sido más sencillo? no, pues mucho más sencillo, porque inclusive tengo que optimizar mucho más mi código para mostrar en el resultado de mi tesis que el error es pequeño, porque para demostrar que el error sea muy pequeño tienes que hacer una refinación de malla, pues que ya mi memoria RAM no soporta. Por ejemplo, para la esfera, simplemente el hacer 7 iteraciones, lo que pasa es que la malla de la esfera la obtengo inscribiendo un icosaedro y calcula los puntos medios de las caras del icosaedro y las va proyectando sobre la esfera y va triangulando la esfera. Entonces, al hacer 7 iteraciones de esa cosa, me pide 70 gigas de RAM la computadora. Entonces, pues no. Oye, ¿las de supercómputo sí cubren esa capacidad? Pero no le pudieron instalar. Que no puede. No, pero sí lo cumplen, ¿no? O sea, No, o sea, sí. Sí. O sea, ya obtendría errores de 10 a la menos 10, menos 8, y eso ya, ¿no? Pero no se puede. Bueno, aquí para mi computadora mortal, pues no. Sí. ¿Cuánto, David? No, pues ya nada más estaba cambiando todos los cálculos, pues. Sí, es por eso que me tardé. Digo, fue el mayor dolor de cabeza y como dice, me espanté porque dije, todo el trabajo de un año se está yendo a dónde? A la basura. Felicidades.